de proceso. Y entonces, salvo que el congresista se allane y él pida entonces que se levante esa inmunidad, que no significa un desafuero, por eso es que decíamos hace un momento, es solamente, no, es que en delitos comunes no existe esta figura de que él pierde el cargo de congresista. Cuando es delito común no existe eso. ¿Así termine yendo a la cárcel? No, es que si termina yendo a la cárcel y es sentencia ejecutoriada, o sea, en última instancia, ahí sí se produce la pérdida del título porque vaca, ingresa en el artículo 25 del reglamento del Congreso, que ha generado confusiones, por ejemplo, con el caso del señor Edwin Donaire, ¿no? Que no es aplicable en el caso de él ese artículo 25. Pero es la única manera de que por un delito común el congresista pierda su escaño, pierda su investidura de parlamentario. Ahora, imaginemos que en efecto se inicia la investigación, piden el levantamiento de la inmunidad de proceso y empieza el proceso. Habida cuenta de toda esta discusión que usted mismo reseña también de la desproporción de las penas y todo, ¿cuánto tiempo es verosímil que pudiese durar un proceso de esta naturaleza? Bueno, aquí sabemos cuándo entramos a un proceso penal. Ya, bueno, pero si alguien sabe, tiene que ser un abogado penalista. Si alguien puede hacer un estimado razonable, es usted. Conociendo algunos casos, la forma de también cierto protagonismo de algunos fiscales, imaginémonos que pida prisión preventiva. Que pida prisión preventiva. Después de terminar la diligencia preliminar, ¿no? Terminar la investigación preliminar. Claro. Con el argumento de que puede dificultar las investigaciones. Argumentos los van a encontrar si es que quiere ganar titulares en los periódicos. Indudablemente que aquí no jugaría en contra del Lescano su condición de que pretenda fugarse. Salvo que se demuestre que pretende perturbar la actividad procesal en el caso de, oiga, en lo que dice usted de que es su seguridad, el que hizo toda esta frase que figuran en su celular, no lo hizo usted. Sin embargo, se está demostrando que, en efecto, sí fue usted el autor. Entonces, ahí ya tenemos una perturbación de la actividad procesal. Y por ahí, pero tenemos el arraigo, que él tiene arraigo. ¿Y la prisión preventiva también le haría perder la condición de congresista? No. No, pues, porque el artículo 25 del reglamento del Congreso dice que tiene que ser sentencia ejecutoriada. O sea, podría haber un congresista en funciones con prisión preventiva. ¿Qué es lo que yo he sostenido en el caso de Donaire? En el caso de Donaire, por ejemplo, él está sujeto a las normas del antiguo. Prisión preventiva, él está, pues lo que pasa es que ahí mira el tema. Como él está sujeto a las normas del antiguo Código de Procedimientos Penales, en esas normas antiguas dicen que la sentencia de primera instancia se ejecuta inmediatamente. Entonces él tendría que estar preso. Entonces a él no le es aplicable el artículo 25. Entonces estaría preso pero reteniendo su escaño. Una cosa bien que genera justamente una serie de vacíos que tendrían que verse en reforma política. Hace un momento también comentaba, en el caso, por ejemplo, si hay flagrancia, un delito flagrante, pero por delito funcional, o sea, en el ejercicio de la función, ¿sabes que eso no está previsto en el reglamento del Congreso ni en la Constitución? Está prevista la figura de la flagrancia, pero para el delito común del congresista, pero no está prevista la flagrancia para el delito de función. En esos casos tendría que pasar por el tránsito de la acusación constitucional. La verdad, absurdo. Todas esas cosas se tienen que ver en la reforma política, porque hay todas esas incoherencias en el sistema constitucional. Bueno, prisión preventiva podría haber, pero yo le preguntaba por el proceso completo. Bueno, por lo menos un año. Por lo menos un año. O sea que podría terminar. Esa es la versión optimista. Sí, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, y podrían ser 3. Sí. O sea que podría termina su periodo. Termina su periodo y recién. Y no pierde su mandato congresal. Claro, el tema es el descrédito que le genera desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, ya digamos, es una evaluación distinta fuerte, y ahí la percepción que tenga la ciudadanía es la que va a determinar la suerte o la mala suerte futura del congresista. En fin, bueno, vamos a ver qué cosa es lo que ocurre con el congresista Lescano, que parece que va a dar pelea todavía con digamos, esta acusación que ahora, ¿no? que él dice que no ha sido él,
que él entregó el celular a la gente de seguridad y que la gente de seguridad se tomó la libertad. Si eso pudiese ser probado, entonces se traslada inmediatamente la acusación o los cargos a la persona de seguridad que él señale. Bueno, sí, pues no, pero el detalle es que si el congresista Lescano tuvo conocimiento, debió haberlo denunciado, y entonces él allí más bien cometió omisión de denuncia. Aquí el doctor, que es un especialista en el tema penal, y entiendo que sería una omisión de denuncia, o sea, no se escaparía de haber cometido un delito, porque más bien él tendría que haber denunciado a su seguridad. Pero esa versión, entiendo, de acuerdo a lo que ha trascendido por la firma del acta con el presidente del Congreso y con el procurador, es que se ha entregado más material. Entonces, si fuera así y son de otros días, entonces, ¿qué? ¿El seguridad usa el teléfono del parlamentario en las noches? Sí, Que pues. el parlamentario no es una versión muy creíble que digamos. En todo caso, para eso va a servir la investigación, y vamos a ver cómo se va desgranando y separando paja de trigo en este asunto, que la verdad se ve bastante escabroso. Y además el cubrimiento real. Encubrimiento Está, real, sí, ocultando la encima hay comisión. encubrimiento real, omisión de denuncia y encubrimiento real. O sea, la verdad, el congresista Lescano, incluso con ese argumento, no se escapa. No se escapa. Bien, Sí, buen punto. quiero aprovechar que tengo a dos personas que participan dentro del sistema de administración de justicia para preguntarles qué opinión tienen de la Junta Nacional de Justicia ahora que se ha completado. Para mí está más politizada que con nosotros. No, o sea, no la Junta Nacional, sino la comisión. La comisión. Sí, la comisión, perdón. ¿Por qué? Porque tenemos, yo respeto al doctor Blume, a Gutiérrez y al Contralor, bueno, no los conozco, pero a los primeros sí. Pero ¿quién los nombra a ellos? El Congreso. Ellos, ya Walter Gutiérrez va en cualquier momento, lo mismo que el doctor Blume se va el próximo año, o este año. Este año es. Entonces, ¿quién lo reemplaza? Alguien que el Congreso. De tal manera de que, y siempre hemos tenido estas llamadas reformas judiciales, donde el gobierno y el Congreso de turno, lo único que han buscado es destituir, sacar a los que están vigentes ejerciendo la magistratura para colocar a su gente. Y esto es lo que puede suceder. Para mí, en realidad, conociendo la historia, porque en el Perú del año 1824 hasta la fecha hemos tenido solamente 13 tentativas de supuestas reformas judiciales, y ya sabemos cómo terminaron y a quienes colocaron, de tal manera de que nos encontramos nosotros y ¿Esta es una enésima versión de eso mismo? más de lo mismo, y sobre todo por la forma como sacan a los representantes de los colegios profesionales, a los representantes de los colegios de abogados, para colocar a quienes. Yo, como repito, dejo a salvo la honorabilidad de ellos, pero ellos ya se van. ¿Y quiénes lo van a reemplazar? Bueno, pero ellos también fueron colocados de esa forma. También los puso el Congreso. Por O sea, supuesto. fue una Pero elección afortunada, dice usted esa. no, Porque- sino de que desgraciadamente es politizada. Y el principal problema que atraviesa la Administración de Justicia y el Ministerio Público es las deplorables condiciones en las que se administra justicia. Y vienen pidiendo ellos que se le incremente el presupuesto. El Congreso y lógicamente el Ejecutivo no hacen nada por aumentar el presupuesto. Dicen, ¿cuánto quiere? Y yo quiero esto. Esa es la realidad que sabemos nosotros cómo y en qué forma que se es administra. un quid pro quo, te doy el Por presupuesto, supuesto, pero... desgraciadamente, quienes conocemos y administramos o ejercemos la profesión, yo que visito los conos, que visito los juzgados, las salas penales, los ministerios públicos, es increíble en las fiscalías, en cualquier lugar del país, los expedientes en el suelo, porque no tienen ni prestante. En locales de 2 por 3 metros cuadrados. Esto es algo inconcebible, sobre todo cuando se trata de delitos de acción que son estrictamente privados, como delitos de violación sexual. ¿Qué garantía tiene la persona que ha sido víctima de la comisión de un hecho delictivo en la que declara y todo el mundo está escuchando? Claro. Bueno, pero hemos derivado de, Sí. de la elección de los últimos miembros de la comisión a este tema que por supuesto está asociado. ¿Comparte el optimismo del doctor Agmonetti? Bueno, la verdad como litigante veo de que esto es un proceso inacabado y que debería ser continuo. En todo caso, este tema de la Junta Nacional de Justicia creo que debería ser el punto de partida para no cerrar algún intento de reforma, sino continuarlo, porque
Esto ha tenido, digámoslo con todas sus letras, ha sido algo express, ha tenido que ser algo sumamente rápido por una situación de emergencia en donde no teníamos Consejo Nacional de la Magistratura y necesitábamos que este órgano funcione ya. Se ha aprobado con una serie de deficiencias. Para mí, la más saltante que le he estado comentando arduamente y que me preocupa muchísimo es que se permita que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, o sea, ya no los del Comité Especial, sino los que van a elegir jueces y fiscales, se les permita que sean militantes de partidos políticos si piden una licencia, con unas licencias que no tienen un plazo de antelación, porque no es satanizar tampoco a los miembros de los partidos políticos, pero si al menos tienes una licencia, si la ley estableciera una licencia con unos 2 años de anticipación, como era alguno de los proyectos de la Comisión de Justicia, y más bien no le han puesto ningún plazo, o sea, en la mañana de la postulación el tipo pidió la licencia de su partido político y se fue a dar los exámenes. Ya, claro. Entonces, y ya cumplió formalmente con el requisito. Eso no es saludable, ¿no? Creo que definitivamente todos los espacios que tengan que ver con el manejo de la función jurisdiccional, estoy hablando de Tribunal Constitucional, estoy hablando de Jurado Nacional de Elecciones, de la Junta Nacional de Justicia, no deben tener participación alguna del poder político. Eso es una reforma constitucional urgente. El Parlamento no puede tener las manos en el Tribunal Constitucional, porque como siempre lo digo, el Tribunal Constitucional en este país es el Senado que no tenemos, es la segunda Cámara. Y entonces no puede estar en las manos del Parlamento. Ahorita se van 6 de 7 y los va a elegir este Parlamento tan desacreditado y en lo que ahora hay tantos grupos políticos. No olvidemos que en el quinquenio pasado ya se denunció un caso de repartija, que se tuvo que anular la elección de los magistrados que ya estaban elegidos. Sí. No sé si recuerdan. Sí, claro, entonces, en realidad tener magistrados del Tribunal Constitucional elegidos, buenos cuadros en el Parlamento, es en realidad una cuestión de suerte, de azar, que no debería ser en un órgano tan delicado, ¿no? Muy bien, yo les agradezco mucho. Al contrario, gracias por haber tenido invitados a esta mesa de análisis sobre estos problemas legales. Y antes de ir a la pausa, vamos a compartir con ustedes nuestra sección Así es la Nuez.